Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente, venimos de Oramos con Vos, de este tiempo tan particular, esta bendición que ha dado a nuestra iglesia el poder tener 2 periodos de intercesión, además de en otros programas, pero así, permanentes durante la semana, y junto con esos 2 programas tenemos la oportunidad extraordinaria, que le agradezco a Dios todos los días, de leer la Biblia y de poder compartirla y de poder compartir enseñanzas sobre cómo leer mejor, de manera que, bueno, mientras creo, ¿no? Hay personas que están solamente encontrando cosas malas de este tiempo de pandemia y de este tiempo tan difícil, que hubo, por supuesto, tantas cosas malas, pero los hijos de Dios encontramos las oportunidades y sabemos mirar las oportunidades. Bueno, la oportunidad nos lleva hoy a algo que a mí me resulta muy interesante leerlo y poder compartirlo. Y voy a explicar especialmente por qué. Vamos a empezar a leer el profeta Isaías, pero no leer especialmente el contenido del profeta Isaías. Hemos leído con distintos temas pasajes de este que es el principal y el más famoso, el más querido, y ahora vamos a ver por qué es muy valioso, de los profetas. Es muy largo, tiene 66 capítulos, hemos leído con Elsa que esperamos que pueda volver pronto a tomar su espacio. Hemos tomado los cantos del siervo, los cantos mesiánicos, y en otros temas hemos andado por Isaías. Pero leerlo todo es muy extenso, nos llegaría, no sé, hasta que el Señor vuelva, a lo mejor, no lo sé. Pero ahora sí, le pusimos de título hoy, Apreciando el lenguaje de Isaías, porque por algo, por supuesto por su labor profética fue tan importante, porque tuvo un libro tan extenso, pero es por el valor de esa labor profética. Y les voy a decir lo que me movió a tener entre los temas para programas este tema de leer y apreciar el lenguaje de Isaías, y el momento, después de haber leído Antiguo, después de haber leído Nuevo con Romanos, volver a algo diferente en el Antiguo Testamento. Y me movió el comentario que tengo en la introducción al libro de Isaías en mi Biblia, que es Biblia de estudio. Por eso siempre recomiendo tener una Biblia de estudio. No necesariamente con gran contenido de material, para eso hay libros sobre un libro enorme sobre un solo libro de la Biblia. Una Biblia de estudio tiene generalmente comentarios al pie, primero las referencias que guían, que refieren a los mismos personajes, a un mismo concepto, a un mismo episodio, ¿sí? Al pie los comentarios que siempre ayudan a entender, por ejemplo, las cuestiones culturales del texto, ¿no? Es decir, en la antigüedad o esta práctica era considerada idolátrica, por decir un solo ejemplo, ¿sí? Los comentarios que ayudan a entender lo que nos aleja del mundo de la Biblia, que fue hasta el siglo I de la era cristiana. Pero además, y eso lo valoro mucho, al comienzo de cada libro hay una introducción. Y por ejemplo, en la de Isaías, que es amplia porque es muy importante, hay un párrafo importante sobre el autor, sobre la fecha, muchas de estas cosas diciendo posiblemente, sobre el trasfondo del tiempo en el cual estaba escrito, varios párrafos sobre temas y teología de Isaías,
hay un bosquejo, al final, todos los libros tienen un bosquejo que ayuda, en realidad va llevando a las especies de divisiones y subtítulos por temas que hay, que uno puede guiarse en la lectura e ir mirando el bosquejo, más allá de los titulitos que tenemos entre medio en las Biblias. Pero el libro de Isaías tiene un subtítulo que dice aspectos literarios. Y cuando yo leí esto en algún momento dije, esto hay que hacerle un recorrido. Dice, los traductores esta es la nueva versión internacional, eso tengo que aclararlo, porque muchas de las cosas que vamos a leer, especialmente con figuras del lenguaje, de repente no están igual o están más reducidas, no lo sé, en la versión más antigua que es la Reina Valera. Partimos de la base que estamos leyendo en la NBI, pero porque la NBI, la nueva versión internacional, es la que les da un interés principal con sus grandes traductores, en este caso del hebreo, en traducir, o sea, han sido traductores, buenos escritores, en traducir la belleza, especialmente de los versos hebreos. Hay algunos capítulos narrativos dentro del libro de Isaías, pero la gran mayoría está escrito en poesía, de manera que el traductor tenía que ser un muy buen escritor también. Pero fíjense lo que dice, 3 líneas de aspectos literarios. Isaías contiene tanto prosa como poesía. No hay nada que supere a la belleza de su poesía en todo el Antiguo Testamento. Nada que supere a la belleza de su poesía. Y al final de ese párrafo dice, la poesía de Isaías es verdaderamente rica y variada. A ver, es la forma en que el profeta recibió lo que el Señor le decía, ¿no es cierto? Pero quien lo toma y también quien lo pasa a otro idioma, ahí está el trabajo de sobre ese mismo texto real, literal y básico, ponerle su impronta de buen escritor. La poesía es verdaderamente rica y variada, acorde con el amplio vocabulario del profeta. Claro, porque yo pensaba mientras estaba preparando, será cuando dice el Señor, y ahí viene un pasaje fenomenal literariamente, aparte del contenido espiritual. Yo decía, ¿el Señor lo decía tan maravillosamente bien? ¿O era que Isaías tomaba lo que el Señor le decía y escribía de una manera? Y yo pensaba decir, bueno, no lo sabemos. Perdón, ahora que leí la introducción, dice que la poesía es verdaderamente rica y variada, acorde con el amplio vocabulario del profeta. Por ejemplo, usa casi 2200 palabras hebreas diferentes, más que cualquier otro autor del Antiguo Testamento. De manera que yo decía, así como el Señor eligió a Moisés porque tenía pasta de líder, de conductor de un pueblo de más de 1 millón de personas, de la misma manera, elegida para la profecía más amplia, más extensa y más rica, eligió a quien tenía una formación y un vocabulario extraordinario. ¿Sí? Me encanta poder compartir esto, que lo recibí, que yo decía qué hermoso que es Isaías, pero ahora entender que este hombre tenía un vocabulario que le permitía a los traductores del hebreo, nosotros nos quedamos con leerlo nada más, a los traductores del hebreo decir que tenía casi 2200 palabras hebreas diferentes de las usadas por los otros escritores del Antiguo Testamento. Vamos al texto, habiendo hecho esta introducción que realmente me parece importante. Bueno, tomé de a poquito, sin leer todo, sino leyendo ahí donde había algo, especialmente de contenido poético. ¿Y qué tiene la poesía? La poesía tiene uso de las figuras del lenguaje.
¿eh? Y vamos a ir viendo y marcando, no tanto la parte técnica o el nombre de cómo se llama ese recurso, pero dándonos cuenta. Y cuando hay un recurso, cuando hay una figura del lenguaje, siempre, si lo leemos de corridito así, no vamos a captar el verdadero significado, porque muchas veces hay que descifrarlo, pero pensarlo para decir, claro, Dios dice esto. ¿Vamos a la práctica? Muy bien. Vamos a leer Isaías 1:2 para ver un poco el tono, el tono. Habla el Señor. Estos primeros 5 capítulos son la primera serie de profecías, porque después va a venir en el 6, va a venir algo narrativo. Así que ahora tenemos una serie de profecías, que ahora vamos a ver cómo nos muestra el Señor. Oigan cielos, escucha tierra. Ahí hay una figura. Dios le está hablando a los seres humanos, pero apunta como mostrando que ven que aquí hay que descifrar al Señor de los cielos y al Señor de la tierra. Él está hablándole a toda la creación. Así dice el Señor, yo crié hijos hasta hacerlos hombres. Hijos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Acá está la base de todo lo que va a venir ahora en adelante. Y miren la figura, acá empezamos con una comparación. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Me quedé pensando, ¿cómo el pesebre del amo? ¿El amo tiene pesebre? No. Lo que pasa es que el pesebre que tiene el asno es de su amo, está en la casa de su amo, y ahí es donde el asno sabe que todas las noches tiene que ir ahí, no sé si a comer también, a tirarse a dormir. ¿Está? Así que, ¿para qué sirve esta comparación? Para decir, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Acá está la figura del lenguaje que la hemos señalado tantas veces, 2 versos que dicen prácticamente lo mismo, pero que la reiteración ayuda a la comprensión. Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Bueno, leímos 2:3, ahora vamos a ir al 8. No podemos leer todo, está todo hermosísimo. No tengo acá el 5, no, 5:6, perdón, 5:6. Preguntas de Dios. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Ya les había dicho. Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no le han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Acá hay un montón de posibilidades de comprensión, pero me parece que esto es la descripción física del hombre que se ha apartado de Dios, del pecador que ha dicho a Dios, yo hago lo que a mí se me canta y no me importa de nada. Y entonces, ¿cómo lo dice acá? La cabeza herida, el corazón enfermo, ¿sí? Ahí hay para hablar de lo que hay lo que significa la cabeza, ¿no? La voluntad, las emociones, la inteligencia, el pensamiento y el corazón también, ¿sí? La cabeza herida, el corazón. Se puede seguir y seguir sacando, devanando este ovillo, desde la cabeza, empecemos por la cabeza herido, pero el corazón todo es enfermo. Porque la herida es una enfermedad también, pero el corazón, todo. Ahora, después lo completa. Desde la planta del pie hasta la coronilla no le queda nada sano. Heridas, moretones y llagas abiertas. Estos son todas metáforas de lo que significa la vida de una persona que, lejos de Dios, es como si estuviera de esta manera. Bueno, vamos al 8. Acá cambia. La bella Sión
ha quedado, y esto de la bella Sión, sobre todo por Isaías, pero también está en los otros profetas, cuando dice la virginal hija de Sión, se habla como de una señorita al pueblo. ¿De dónde viene eso? Del amor de Dios, ¿sí? Del amor que Dios siempre ha demostrado por medio de sus profetas, no, desde el Éxodo, el cuidado y la atención. Pero fíjense las comparaciones. La bella Sión ha quedado, después de todo eso que viene diciendo, como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. La única que no es una... No, en todas son una comparación, pero la última, ciudad sitiada, se entiende. Pero en las otras, cobertizo en un viñedo. Y cobertizo nos imaginamos esas estructuras sencillas que se arman y se desarman y que debían ser para alguien que esté vigilando de los ladrones o de los animales salvajes en medio de un viñedo. El lugar del vigía, del vigilante. La ciudad y choza en un melonar. Me encantó saber que acá el comentarista abajo dice que quizás no era melonar, sino, esperen que me olvidé que otra fruta, verdura era. Ya, posiblemente fuera un pepinar. Yo digo, ¿será que no había melones en esa tierra en ese momento? Y que lo más probable es que fuera pepino, cuya palabra era parecida. No tiene importancia, pero está diciendo que están sitiados, que están rodeados, claro. Cuando no estaban todavía los asirios, ya faltaban todavía muchos años, pero Isaías está profetizando cuando ya el imperio asirio se está expandiendo, cuando le aparece por las fronteras. Isaías profetizaba acerca de Judá, Israel al comienzo y después hacia el final directamente Jerusalén y Judá nada más, pero al principio estaban teniendo correrías de los ejércitos, y los sirios, al norte venían los sirios, de manera que estaban sitiados. Primero les está diciendo su estado espiritual físico y después le dice esto. Bueno, en el versículo 11 del capítulo 1 empieza con las preguntas, porque Dios podía haber hecho afirmaciones. Ustedes están así. No, pero las preguntas hacen que uno tocar ahí el punto difícil y hacer que uno piense que contestaría esa pregunta. No las contesta Dios. Oigan la palabra del Señor, dice el 10. 11. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Harto estoy de holocaustos y de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. Nada de eso es una figura. La figura, la manera del lenguaje, está preguntando, ¿de qué me sirve a mí? El Dios, el Señor Todopoderoso, les está haciendo pensar. Sigue en el 12. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Acá estaba hablando del templo de Jerusalén. Está ahí, está rechazando todo eso que él mismo había instituido en el tiempo de Moisés, pero que ahora no era más que hipocresía religiosa. Bueno, seguimos, 18, 20, donde dice, ¿se niegan y se rebelan? Sí, hay una serie de preguntas en esa misma línea. Y en el 20 dice, ¿se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. Esto me hizo pensar en las cosas que aparecen en los dibujitos de los chicos, donde puede ser que aparezca, porque el lenguaje figurado está mostrado en video, una espada que viene y abre la boca y devora a quien está destrozando. Esta es una figura del lenguaje. Serán devorados por la espada. No van a venir enemigos en forma de sacerdotes con túnicas, va a venir ejércitos. Y está usando dos figuras, ¿no? Una lo de devorado, no dice destruidos, que hubiera sido lo lógico con la espada.
pero más impresionante, devorados por la espada. Vamos al 25. En el 16, ahora lo voy a enganchar con el 25, en el 16 dice, lávense, límpiense. Evidentemente no les está diciendo sucios físicamente. Después de todo eso que vino diciendo, les está hablando de purificación. Y fíjense en el 25, dice, volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía. Nosotros no usamos esa palabra, lejía es lavandina, ¿sí? De manera que les está ordenando que se limpien, que se purifiquen, y después dice que Él va a limpiar todo lo malo que tienen, y lo llama escorias con lavandina. Bueno, seguimos, viene otro más en el capítulo 1, en el 26, empieza a ver algún cambio un poco, porque, por ejemplo, no es una figura, pero dice, Sión será redimida con justicia y con rectitud a los que se arrepientan, no sé, hay acá algo, ¿no? Pero antes del 27, cuando dice, no, esto lo anoté, a ver, especialmente pensando, fíjense, la promesa de cambio. Restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Está diciendo lo mismo en dos versos paralelos. Pero los jueces y los consejeros necesitan ser restaurados. Me parece que vendría bien para hoy esto, ¿no? Dice, entonces, si se dejan restaurar los jueces y los consejeros, entonces será llamada. Y acá hay un nuevo nombre, ciudad de justicia y ciudad fiel. ¿Qué es lo que faltaba en esas personas que estaban así en ese pueblo? Faltaba justicia y faltaba fidelidad. Y la palabra fidelidad está tan cerca de lo que es verdad. Bien, terminamos el capítulo 1, muy rapidito, pero prácticamente mirando esas figuras que para entender realmente el significado tenemos que prestarle atención y ver que el lenguaje permite hablar de que la venida de los enemigos provocará ser devorados por la espada. Esa es una figura del lenguaje muy interesante, que tienen nombre que no vale la pena, nombres técnicos, donde se menciona algo por un solo elemento. En la espada vendría el soldado y después vendría el ejército, pero ya la espada da la idea. Capítulo 2, vamos al versículo 2, donde encontramos una de las figuras simbólicas que más usa Isaías, y la usa en todo el libro. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Esto es una palabra profética hacia el futuro, positiva, después de todo lo que vimos en el capítulo 1. La idea del monte de la casa del Señor, que conocemos como el monte Sión, donde está edificada Jerusalén, será establecido como el más alto de los montes. Y muchas veces, y varias veces, está todo este símbolo, ¿no? Es acá donde dice, claro, el famoso, vamos al 4, donde lo que pasará cuando Dios juzgue a las naciones, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Esto es el versículo que está en el edificio de las Naciones Unidas en Suiza. Espero que lo hayan dejado, porque es palabra de Dios. Este mismo pasaje está en Miqueas. Es un sueño, es una profecía de que cuando se terminen las guerras y las peleas, las espadas se van a transformar en arados y las lanzas en hoces, para la agricultura, para producir alimentos. Esta idea
profética del monte de Sión, sobrepasando los gobiernos y los pueblos, está varias veces en Isaías. Y está también lo de los arados y las espadas en Miqueas, porque Miqueas era contemporáneo de Isaías y él también predicó especialmente para Judá. Bueno, 6 al 9. En el 6, acá yo tengo un subtitulito que dice el Día del Señor, de manera que ya acá está, ya no tanto está tomando el enojo del Señor. A mí me impresiona, hace muchos años yo veía todo esto como muy fuerte de condena. Sin embargo, entendiendo un poco más estas figuras, el Señor está enojado porque está triste con lo que su pueblo ha hecho. ¿Sí? Entonces el enojo no es de un rey autoritario que quiere destruir todo y los está amenazando. Es un padre triste que está tratando que manda un profeta para que despierte al pueblo. ¿Qué encontramos acá? 6 al 9, a ver cómo describe ese día del Señor. Dice, es todo, 3 versículos espectaculares. Le dice, a ver, le dice a Dios, el profeta le dice a Dios, has abandonado a tu pueblo, a los descendientes de Jacob. Escuchen por qué. Porque están llenos de astrólogos de Oriente, de adivinos como entre los filisteos, y hacen tratos con extranjeros. Su tierra, la del pueblo, su tierra está llena de oro y plata, y sus tesoros son incalculables. En su tierra abundan los caballos, y sus carros de guerra son incontables. Su país está lleno de ídolos. El pueblo adora la obra de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. Al hombre se le humilla, a la humanidad se le degrada. Y termina el profeta diciendo, imposible que los perdones, imposible que los perdones. El estado de la humanidad en ese momento. Fíjense cuántas cosas en común tenemos. Y del 12 al 18, acá viene una exquisita muestra del gran escritor poeta, ¿eh? Y la manera que los traductores de esta traducción han aprovechado ese material, en este caso para una enumeración con una palabra, y la enumeración que golpea, golpea, golpea. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos. Seguimos. Contra todos los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos. Los cedros del Líbano, pobres árboles, no tenían la culpa, ¿no? Pero era la muestra del poder y la riqueza del Líbano con esos cedros. Termino este pasaje. Contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será abatida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado y los ídolos desaparecerán por completo. Es un precioso párrafo, Isaías 2, del 12 al 18, donde es como una enumeración, una muestra de la arrogancia, de todo lo erguido, parado, levantado, que muestra la soberbia del mundo, de quienes se han parado en sus propias personas, en sus propios logros, en su propio conocimiento de sí mismo, que es lo que pretenden hoy muchas ideologías y pensamiento moderno. Bueno, ¿llegamos al 2? Sí. Así que mañana vamos a seguir con el 3 y a ver si terminamos con el 5, con esta primera parte de profecías, con toda esta riqueza que vamos encontrando en Isaías.
Que el Señor los bendiga en todo el resto de este día, con excelente material de nuestro canal de YouTube y de liderazgo de nuestra iglesia. Nos encontramos mañana si Dios quiere.